Hola a todos y a todas, tanto tiempo. Hoy día quiero compartir con ustedes una pequeña cápsula del podcast que ya se viene con Juan Pablo, pero quise hacer una cápsula independiente de la polera o remera Alpati, que es esta y que acabo de lanzar el día de hoy. ¿Por qué quise hacer una cápsula independiente? Porque esta polera fue realmente un desafío de diseñar. Yo generalmente trabajo con construcciones simples, que son las que aprendí a hacer cuando comencé a tejer con patrones de otros diseñadores. Aprendí a hacer construcciones básicas como la construcción raglan, la construcción de abajo para arriba cuadrada, la construcción de manga encajada, en fin, construcciones simples y que tienen una receta que generalmente no me saca de mi zona de confort. Sí he probado construcciones diferentes, construcciones que salen de mi cabeza o construcciones que de pronto veo por ahí y trato de mirar cómo se hace y finalmente resulta. Sin embargo, aquí yo quería lograr un calce perfecto. Fue un desafío que me propuse como diseñadora y lo logré. Pero hubo muchos contratiempos en el proceso. Así que aquí voy a contarles. En primer lugar, quiero partir hablando del hilado, que es de la Cami de Alpa Fibers, que es un lujo. O sea, ojalá yo pudiera a través de la cámara traspasarles lo que es la suavidad de este hilado. Este hilado es 70% baby alpaca, una suavidad que se mueren, 10% lana merino, 10% seda de gusano y 10% cashmere. O sea, un lujo. Y los colores, bueno, la Cami tiene, o sea, los que la conocen saben el talento que tiene para teñir. Ella tiene una línea de teñido muy definida. Yo que también soy tintorera, realmente soy capaz de apreciar cuando otro tintorero o tintorera tiene una línea de teñido que escapa completamente de lo que yo hago. Y es algo que me encanta poder adquirir. La Cami trabaja con una gama, con una propuesta muy elegante, muy suave. También tiene cosas más atrevidas, pero que siguen una línea que es muy bella. Creo que su marca tiene mucha identidad. Creo que ella ha logrado plasmarse a ella misma y su interioridad en lo que son sus diseños de colores. Y bueno, este hilado yo lo vi en no me acuerdo si la última, sí fue la última Expo Teje, porque la Cami estaba al frente mío, o sea, la Tentación justo al frente, en su stand, y yo vi estos dos colores e inmediatamente imaginé un diseño y crucé y los miré y los toqué y volví a mi stand. Voy a bajar un poco la cámara para que puedan ver bien la polera mientras hablo de ella. Y me di varias vueltas y finalmente le compré estas dos madejas. Esta es la talla 2, con dos madejas me alcanzó y me sobró, sobre todo del color de contraste que se ocupa poquito. De hecho, hasta la talla más grande ocupa solo una madeja. Así que gracias Cami, sé que estás viendo esto por tu hermoso trabajo que inspiró el mío. La polera se llama Alpa Tea por Alpa Fibers porque realmente fueron los colores y la suavidad y la caída del hilado lo que inspiró la polera. Respecto de la construcción, esta polera
comienza con un urdido provisional en el hombro. Son poquitos puntos. Y luego va trabajando vueltas cortas junto con aumentos. No se asusten, está todo muy bien explicado. Va trabajando vueltas cortas junto con aumentos para ir dando una forma al hombro para que quede un calce perfecto bueno, perfecto dentro de lo humanamente posible. Para que quede un calce bonito y un buen calce en el hombro, en la forma natural del hombro y de la espalda, etc. Entonces quise ponerle mucha cabeza a esto. Ahí pueden ver que no se ve la unión por el urdido provisional. Sí se alcanzan a ver un poco las vueltas cortas y los aumentos. Luego la manga se toman puntos, así que estamos hablando solo de esta sección. Y luego se dejan los puntos en espera y se hace lo mismo para el otro hombro, pero en efecto espejo. Las mismas vueltas cortas, los mismos aumentos, pero para el otro lado en efecto espejo. Y una vez que tenemos dos pequeñas secciones tejidas, lo que se hace es urdir puntos para conectar, voy a dar vuelta a la polera, para conectar este hombro con este hombro pasando por toda la línea del cuello trasero. Luego se sigue tejiendo, se hacen ciertos aumentos para dar forma a la sisa y también al escote. Y luego se desarma el urdido provisional, se vuelven a tomar los puntos y se vuelve a hacer lo mismo, el mismo trabajo del hombro, que es con vueltas cortas y aumentos, ahora para los delanteros. Luego se siguen tejiendo los delanteros hasta el final de la sisa, esto con los aumentos progresivos que también van en espejo con la parte de atrás, y se une todo para seguir tejiendo el cuerpo como una sola pieza. Todo esto se teje en plano, no en redondo. Finalmente cambiamos el hilado. No, antes de cambiar el hilado hacemos un aumento de puntos justo antes del motivo calado para que esto quede con un efecto como de volante. Y se teje un calado que es realmente súper simple, tiene dos tipos de disminuciones, que es desliza, desliza, teje, 2 puntos juntos del derecho y además una disminución central doble. Esos son los 3 tipos de disminuciones que tiene este calado, que no son complejas, y lazadas. Y así se logra este calado que es muy bonito, muy delicado y es simple de tejer. Al final te terminas aprendiendo la secuencia y ya lo vas tejiendo de manera casi automática porque te la aprendes. Y todas las vueltas del revés son solo tejer revés. O sea, las disminuciones y las lazadas se hacen solo por el lado derecho de la labor. Finalmente se toman puntos para la manga. Aquí también tuve que meterle cabeza porque esto es una manga que en rigor es encajada, aunque no tenga luego la manga larga. Y se trabajan vueltas cortas para hacer este pequeño hombrito que también tiene una caída muy bonita, a mi parecer, en mi humilde opinión. Y se pone un marcador de candado aquí como referencia para poder hacer las vueltas cortas y luego esto se sigue tejiendo ahora sí en redondo hasta alcanzar una cantidad de centímetros que no recuerdo ahora cuál es, pero está indicado en el patrón, para cerrar.
en todos los cierres primero se hace una vuelta del revés para tener una terminación más, voy a acercarme, una terminación más prolija, ahí se pueden ver las vueltas cortas, para tener una terminación más prolija y luego se cierra del derecho. Lo mismo con el cuello. Esta botonera es una botonera falsa, no es una botonera funcional. O sea que está cosida. Yo no puedo desabotonar estos botones. Pueden ver por detrás que está cosida con hilo de coser. Escogí un gris porque usé unos botones de nácar que compré en AliExpress. Si alguien quiere el link, se lo mando feliz. Y me pareció que el gris le quedaba bien a estos botones, porque no quería demasiado contraste. Así que es una botonera falsa, pero como les digo, puede ser una botonera funcional. El patrón tiene las instrucciones para hacer una botonera funcional, cosa de que tú puedas abotonar y desabotonar tu polera. Y yo también quería un look de todos los botones muy juntitos, pero también puedes espaciarlos como quieras. Pueden ver también los proyectos de las tester que espaciaron un poco más los botones. Yo fui la única loca que le puso muchísimos botones. Y esos botones van hasta acá abajo. ¿Cómo se construye esta botonera? Ya sea botonera falsa o sea botonera funcional, se toman puntos a lo largo del borde delantero de la prenda. En el caso de la botonera izquierda se toman desde el cuello hasta el final del calado, y en el caso de la botonera derecha se toman para el otro lado, comenzando desde el calado y terminando en el borde del cuello. Una vez que ya tomas los puntos de la botonera, una por una la tejes simplemente en punto jersey. No es un ribbing, no es un elástico, no es uno por uno, sino que simplemente en punto jersey, porque la verdad es que es tan pequeñita que la idea es que se luzcan los botones. Por lo menos esa era mi idea del diseño original. Luego pones una botonera sobre la otra, una solapa sobre la otra, y coses los botones junto con ambas solapas, si es que quieres hacer esta botonera falsa. De lo contrario, con las instrucciones del patrón ya vas a haber tejido los ojales a la distancia que tú prefieras, y solamente quedaría coser los botones a la misma altura que cada ojal para luego poder abotonarla y desabotonarla. Creo que también podría quedar muy bonita desabotonada con una polera debajo, pero no es el caso de esta sample. Me gustaría volver a tejerla y tal vez ahí podría hacerla con una botonera funcional. De lo que me gustaría hablarles hoy día es de algo que tuve que hacer por primera vez en mi vida desde que comencé a diseñar hace ya un par de años, que es acudir a una editora técnica. Este patrón nació justo cuando yo estaba en pleno cambio de casa. Y no solo pleno cambio de casa, no fue solo una mudanza, sino que mientras tuvimos que entregar una casa y recibir nuestra nueva casa, tuvimos que vivir en una tercera casa provisional, porque los tiempos no cuadraban. Entonces tenía muchas cosas embaladas. A mi hijo mayor tuvimos que cerrarle el año escolar anticipado, entonces él no tenía horario escolar, sino que estaba en la casa. Fueron los últimos meses del año. Y ustedes saben cómo son los niños pequeños, que hay que entretenerlos, hay que hacerles actividades, sobre todo si no están yendo al colegio. Entonces me costaba mucho concentrarme y llegó un momento en que
algo del patrón no funcionó, yo ya estaba en periodo de testeo, o sea, esta polera estaba escrita, tallada, yo juraba que estaba perfecta, la había escrito como escribo todos mis patrones, llamé a testeo, las testers postularon, hicimos el grupo, envío el patrón y empezaron a encontrar errores, no los típicos de tipeo, sino que ya errores matemáticos, como, oye, a mí no me calza esto, a ver, les digo, déjenme revisarlo, sí, a mí tampoco me calza, ok, se detiene el testeo, voy a revisarlo y, bueno, los que diseñan me entenderán que cuando uno cambia algo al comienzo de un patrón, algo matemático, luego tienes que para abajo cambiar todo. Y eso hice y volví a enviar una versión y de nuevo había problemas y de nuevo lo arreglaba y llegó un momento en que colapsé y dije, no, este patrón me ganó. Ya no sabía dónde me había equivocado, ya no sabía qué números estaban bien, qué números estaban mal. Trataba de mirar la polera original, de contar puntos, en fin. Y esta situación me estresó mucho además, porque tenía las tester esperándome, las tester un 7, una voluntad de oro, me decían, Jesús, tranquila, estas cosas pasan, para esto es el testeo, pero ya íbamos en la versión 6 y yo dije, no, o sea, este patrón yo no lo voy a lanzar. No lo voy a lanzar hasta que se me abrió la cabeza y dije, existe la edición técnica, o sea, existe un salvavidas. Y contacté, obviamente, a la mejor profesora de tejido y editora técnica que conozco, que es Camila Larsen. Su Instagram es con tijeras, lo voy a dejar acá abajo. Y le dije, Cami, por favor, ayúdame. Tengo este patrón. Le mandé la versión en español en un archivo de Drive. Y le pregunté si es que ella podía trabajar con ese patrón. La Cami, con su mente clara, con una mente que yo creo que está seteada, ella tiene talento para esto. Es muy organizada, es muy metódica, yo no lo soy. Y ella tiene su mente como seteada para este tipo de cosas y le sacó el rollo al patrón en 2 segundos y me ayudó. Trabajamos juntas, había cosas incluso de su edición, de su corrección, que yo no entendía y ella con toda la voluntad me las explicaba, me hizo una tabla de Excel, o sea, me aclaró completamente el panorama, incluso cuando tuve dudas, me las explicó, mejor experiencia. No quiero aburguesarme y empezar a pagar ediciones técnicas, pero este patrón sí fue una excepción, bueno, por querer hacer una construcción nueva, un calce diferente al que hago siempre, y más el estrés de todo el cambio de casa, de haber vivido entre casas. Ni siquiera tenía todos mis materiales, tenía muchas cosas embaladas que no estaban en la casa donde estábamos viviendo, estaban en otro lugar, o sea, fue una locura, así que estoy muy feliz de por fin estar en mi casa, con todos mis materiales de tejido. Y se me fue el hilo, pero estoy muy feliz de haber acudido a la Cami, aprendí mucho. Pero claro, quiero volver a escribir mis patrones como lo he hecho siempre. Me gusta ese método porque además la mayoría de mis patrones son tomar el hilado, tomar las agujas y empezar a tejer. Ni siquiera hago muestra de tensión. Sí, esto es real. Puede que mucha gente se desmaye al escuchar a una diseñadora de tejido decir que no hace muestra de tensión antes de diseñar, pero es mi verdad. Mi proceso creativo comienza con ver hilados, imaginar un diseño y llevarlo a la realidad.
¿He tenido que desarmar? Sí. He tenido que desarmar porque no era el palillo correcto, la aguja correcta o porque no me está quedando bien para mi talla, pero sinceramente la mayoría de las veces sí me queda bien para mi talla. ¿Qué hago? Mientras voy tejiendo, voy escribiendo o tomando notas rápidas de puntos, de disminuciones, de instrucciones rápidas que solo yo entiendo y luego edito y hago más asequibles para todos los tejedores. Eh, Sin embargo, no planifico demasiado porque el ansia creativa me gana y hasta ahora me ha funcionado. Y mi talla la conozco bien, también conozco bien mi tensión de tejido, entonces la mayoría de las veces me resulta bien. Ahora, cuando la prenda está tejida y bloqueada, por supuesto que tomo la muestra de tensión de la misma prenda, porque además me pasa que cuando he hecho muestras de tensión para tejer otros patrones de otros diseñadores, luego tejiendo la muestra me cambia. Así que lo hago de manera intuitiva. Hay gente a la que le funciona, gente a la que no, a mí me funciona. Si tú eres una persona que hace la muestra de tensión y calcula todo el patrón antes de tejerlo para tener un calce perfecto, me encantaría ser como tú, pero no lo soy. Lo he intentado y siento que trunca mi proceso creativo. Así que prefiero crear de manera más libre, aunque sea una manera de diseñar poco ortodoxa. Eh, pero es la que me funciona, es la que disfruto y esto lo hago porque me gusta. Eh, y finalmente, sí saco la muestra de tensión, sí corroboro todas las tallas una vez que tengo esa muestra de tensión. Ajusto hilados, ajusto todo. Pero ya al final, ya cuando la creación está hecha. Eh, Así que eso, quería hacer esta pequeña cápsula del podcast que va a ir a YouTube para hablarles de este diseño que me enorgullece, por una parte, porque siento que me tiré a la piscina con algo que estaba completamente fuera de mi zona de confort. También estoy muy feliz de haber trabajado con una editora técnica porque aprendí muchísimo. Probablemente no voy a trabajar con tablas de Excel, probablemente no voy a diseñar planificando todo antes de tomar las agujas y el hilado y ponerme a crear. Probablemente voy a seguir diseñando de la misma manera. Pero esto sí fue un gran aprendizaje haber trabajado con la Cami. También he tomado sus talleres que me han servido un montón. Y claramente cuando uno se enfrenta a una instancia de aprendizaje, uno elige, conociéndose y, y conociendo un poco su metodología de trabajo, qué es lo que toma y qué es lo que deja. Y yo he tomado cosas valiosísimas de los cursos que he tomado con la Cami Larsen y otras cosas que también son valiosísimas, pero que las he dejado ir porque a mí no me funcionan. Y supongo que para todo el mundo es igual. Así que eso con la Alpati. La acabo de lanzar hoy día. Juan Pablo, que es mi editor no técnico, pero sí audiovisual. Espero que pueda editar muy rápido esta mini cápsula del podcast para poder subirla y que puedan verla, ojalá hoy mismo, que se acaba de lanzar el patrón, para que sepan un poco cómo se teje, cuál fue la historia. Me encanta el resultado final, estoy muy feliz. Se me arrugó un poco la polera porque entre fotos, guardarla, sacarla, pero esta es. Y no quisiera terminar esta cápsula sin mostrarles la que estoy vistiendo ahora, que es el Luna Top. Voy a alejar un poco la cámara. Yo creo que también le hace falta un bloqueo de temporada.
este top está inspirado en la Solaris Top, que fue la que voy a volver a acercar la cámara. En la Solaris Top, que fue un top que tejí con los hilados Solaris de Felici Punto. No sé si ves este podcast, Justina, pero si lo ves, te mando un beso. Y ese patrón dio paso a varios patrones. Primero, un vestido de novia que estoy escribiendo. Les repito, este cambio de casa ha sido caótico. Ya no lo es, estamos completamente asentados en nuestro nuevo hogar, así que ahora solo queda trabajar. Bueno, igual los niños están de vacaciones. Pascual, que es mi hijo menor, todavía no está en edad escolar, así que está todo el día en la casa. Tampoco va al jardín infantil ni guardería. Y ya en marzo José María, que es mi hijo mayor, entra a su nuevo colegio. Pero bueno, tengo red de apoyo, así que el trabajo nunca para. Así que ese vestido de novia se viene, pero es un proyecto difícil. Es también un desafío, pero lo vamos a lograr porque también puede ser un vestido veraniego, no necesariamente un vestido de novia. Entonces, Solaris Top dio paso al Solaris Wedding Dress. Luego dio paso al Lunaris Sweater, haciendo un poco el juego de palabras con Solaris, un top que es de verano, con Lunaris, Luna, que fue tejido con Moon City de Corralito Yarns. Noche, frío, Moon City, Luna, Lunaris. Y finalmente este Luna Top. Y bueno, este lo tejí porque a muchas tejedoras les gustaba el patrón, pero no les gustaba que fuera tan escotado y con una espalda tan baja. Así que esta es la versión con un bretel, con un hombro mucho más ancho que el Solaris Top, con un escote menos pronunciado. Sigue sí el mismo patrón de calado y de ribbing corrugado, pero tiene una espalda cerrada. Ahí espero que puedan verla. Tiene una espalda cerradita aquí arriba y no una espalda baja que llegaba como más o menos hasta por acá. Así que eso, muchas gracias por haber visto hasta acá. Y nos vemos pronto en una nueva cápsula y un podcast completo de Jesu Knits y Knitter Dad.